anfitrión para la pantalla, a ver si no, si se puede. Ya lo hice host, doctor. Ya, sí. Listo. Se agradece, se agradece. Ya, doctor, disculpen los inconvenientes. Gracias. Estamos ya compartiendo la pantalla. Vamos a irnos acá. Listo. ¿Se ve, verdad? Sí, ¿Se mira? Sí, doctor. Listo. Entonces, con las disculpas del caso, la verdad que no entiendo qué ha sucedido, pero sucedió. ¿Ya? Vamos a iniciar, como ya habíamos dicho, el día de hoy vamos a hablar sobre la necropsia médico-legal y principalmente sobre las técnicas de necropsia, ¿no? Y tienen ustedes ahí la secuencia de temas, la introducción que va a hablar sobre la necropsia. Después vamos a hablar en sí ya del procedimiento de la necropsia médico-legal, de las técnicas de apertura, las técnicas de visceración y los exámenes complementarios. ¿Ya? Ojalá se alcance el tiempo porque ya hemos empezado 1 hora después de la hora que debíamos haber empezado. Entonces, como ya les venía comentando, la autopsia pues a lo largo del tiempo ha sido considerada pues vamos a decir, la herramienta GOL para demostrar la calidad de la atención de la atención a los pacientes, ¿no? En los hospitales, en las clínicas. Y también ha sido una herramienta de la investigación médica y lo sigue siendo todavía lastimosamente, como vamos a ver, en estos tiempos ya no se practica, ¿no? Cuando yo les he preguntado a los estudiantes cuántas necropsias han visto durante sus cursos de pregrado, lastimosamente todos han contestado ninguna, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se viene practicando esta necropsia en los hospitales, ¿no? Ahora al patólogo más le interesa la inmunohistoquímica, ¿no? El último examen, ¿por qué? Porque dice que es más rentable, ¿no? Que la necropsia, entonces ya no se ven necropsias en los hospitales. Entonces, una de las tareas más difíciles que tiene la medicina legal, la tanatología forense, puede determinar después de la autopsia el origen y la causa de muerte, ¿no? Porque muchas veces, pese a que la técnica ha sido perfecta, como dice ahí, que es la condición necesaria, pero a veces no es suficiente, ¿no? Porque no logra determinar correctamente el origen y la causa de la muerte. Recuerden ustedes las autopsias blancas, las necropsias blancas, ¿no? Donde no se encuentra pues prácticamente nada, ¿no? Pero y hace imposible explicar cómo es que el paciente ha llegado o la persona ha llegado a la muerte, ¿no? Entonces, las repercusiones que tiene el trabajo médico legal para determinar el origen y la causa de la muerte puede tener repercusiones jurídicas, ¿no? Recuerden ustedes que una persona puede quedar detenida, ¿no? Después de un peritaje médico legal. Sociales, ¿por qué? Porque tiene que ver con la administración de justicia, ¿no? Y una sociedad que no tiene justicia no es una sociedad feliz, pues siempre va a estar en incertidumbre, ¿no? Económicas, sanitarias, porque la necropsia también contribuye con las medidas sanitarias que se puedan tomar. Ahora hay un aumento, ¿no? Del número y de la diversidad de causas de muerte, tanto de origen violento como de origen natural, ¿no? A natural me estoy refiriendo a aquellas muertes que son consecuencia de un proceso, de una enfermedad, de una patología, de una morbosidad, ¿no? Entonces, pero cada vez hay más denuncias también de negligencias médicas, de responsabilidad profesional, ¿no? Que no se veía en la misma proporción hasta hace unos 20, 30 años atrás, ¿no? Eso hace que la necropsia pues requiera de un estudio minucioso y específico que pueda contribuir realmente a la investigación, ¿no? Entonces, muchas veces el omitir un procedimiento, o vamos a hacerlo a medias, constituye uno de los errores más frecuentes que se cometen pues en esto de la necropsia médico-legal. Entonces, la necropsia puede ser una necropsia médico-legal, puede ser una necropsia clínica. Les estaba comentando que la Ley General de Salud, en su artículo 109, dice que la necropsia se puede practicar por 4 razones. La primera, por razones clínicas, ¿no? La segunda, por razones de cremación. O sea, cuando un cuerpo va a ser cremado, antes de que pueda ser cremado, requiere de una necropsia. Es decir, que va al cementerio para la cremación y le van a pedir el certificado de necropsia, ¿no? Después, por razones sanitarias, porque la necropsia puede ayudar a prevenir una enfermedad, puede ayudar a controlar una enfermedad, entonces también puede ser útil, y por razones médico-legales, ¿no? En la clínica hay tres situaciones que se pueden presentar. Que el estudio clínico ha sido completo,
pero no ha bastado, ¿no? Para caracterizar suficientemente la enfermedad, ¿no?, que causó la muerte de la persona. No la explica totalmente. Un estudio completo ha bastado para caracterizar completamente la enfermedad, pero existe un interés médico en saber más manifestaciones, en saber más de la extensión del proceso, ¿no?, de la morfología del mismo, y puede solicitar al paciente, perdón, a su familiar, para que autorice pues una necropsia clínica. Y sin un estudio completo a veces es insuficiente, un estudio incompleto con mayor razón, ¿no? Entonces, se supone que hay lesiones no demostradas y que podrían tener pues un interés social, ¿no?, porque podría prevenirse una enfermedad en la sociedad, familiar o científico, y se requiere su práctica. Doctor, Entonces, las autopsias clínicas... Sí, aló. disculpe interrumpirlo, pero la escena está siendo grabada. Uy, uy, uy. Ya Tiene la que vamos a... tocarle en la parte inferior para que pueda grabar. O me parece que en su caso, como está compartiendo pantallas, en la parte superior. Sí, vamos a ver dónde está el, el... Doctor, disculpe, ¿podría volver a mencionar las 4 razones por las que se realiza una necropsia, por favor? Ya, voy a dejar de compartir un ratito, lo vamos a grabar y vamos a activar la grabación y de ahí regresamos a compartir. Y ahora ya está grabando. Nos vamos a compartir. Vamos a retroceder. Ya, entonces les decía que hay 4 razones por las cuales la Ley General de Salud en el artículo 109 dice que se puede practicar la necropsia. La primera por razones clínicas, justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Para ver, existe un interés médico en demostrar la extensión, las manifestaciones de una enfermedad, vamos a decir, las consecuencias o las secuelas que pueda dejar, y entonces solicita al familiar que le autorice practicar una necropsia pues al fallecido, ¿no? Esas son las razones clínicas. Por razones médico-legales, todas las muertes violentas o sospechosas de serlo, ¿no? Por razones sanitarias. ¿Por qué? Porque de repente la práctica de la necropsia puede ayudar a la prevención o al control de una enfermedad infecto-contagiosa. Y con fines de cremación. Entonces, cuando va a haber una cremación, la ley dice que primero debe haber un certificado de necropsia. ¿Por qué? Porque dice que pudieran se cremar casos donde se hubiera cometido previamente un delito y después querer cremar a esa persona, ¿no? Convertida en cenizas, ya no se podría demostrar el delito cometido. Entonces, para evitar eso, la ley dice, antes de la cremación, se necesita que se practique una necropsia. Y el cementerio donde va a ser cremado necesita o tiene obligatoriamente que poner como requisito para esa cremación que cuente con un certificado de necropsia. Esas son las 4 razones. Le hablaba de la necropsia clínica, y en la necropsia clínica vamos a ver de que en la necropsia clínica vamos a ver de que requiere la autorización del familiar. En cambio, la necropsia médico-legal ya no requiere de la autorización del familiar, ¿no? Basta que la disponga la autoridad competente. Entonces, el familiar ya no se puede oponer a la práctica de la necropsia, porque la autoridad está controlando el bien común, ¿no? Y el bien común, el interés social, está por encima del interés familiar, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes las muertes violentas o sospechosas de serlo, las muertes en las que no se ha expedido el certificado de defunción. ¿Por qué? Porque el certificado de defunción es un requisito para que se pueda inhumar, enterrar a la persona fallecida. Si no hay certificado de defunción, no va a poder proceder la inhumación. Y aquellas en que se reclame una responsabilidad profesional sanitaria en la atención de una persona, que son ahora más frecuentes que hace 10, 15, 20 años, ¿no? Está en boga la responsabilidad profesional, las llamadas negligencias médicas, ¿no? A mí. Realmente voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir.
¿Se mira, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, miren. No sé si es cuestión del internet, pero se bloquea, ¿no? Ahora no quiere activar pantalla completa. Ya voy avanzando así porque si no nunca vamos a acabar. Estábamos en que... Estábamos en la necropsia clínica, la necropsia médico-legal, ¿no? Habíamos visto esto, la necropsia clínica, la necropsia médico-legal. Y la necropsia médico-legal hecha a mano, ¿no? De otras ramas de las ciencias forenses y de la misma medicina con la finalidad de complementar sus estudios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces pues la explicación que nos solicita o el requerimiento que nos hace la autoridad fiscal requiere pues la participación de otras ramas de las ciencias forenses, ¿no? Imagínense un cadáver NN que hay que identificarlo. A veces no basta solo con la actuación del médico, ¿no? Entonces tendrá que entrar el odontólogo, tendrá que entrar el antropólogo, tendrá que entrar de repente ADN, el dactiloscopista, de repente vamos a tener una radiografía para aproximar la edad, ¿no? En las muertes violentas es necesario tener pues el estudio toxicológico de una sustancia extraña, tóxica, que pudiera haber influido, o del alcohol etílico en sí, ¿no? Entonces también necesitamos de eso, ¿no? Y la necropsia médico-legal viene precedida o debe venir precedida de un levantamiento del cadáver, ¿no? Entonces, normalmente o clásicamente se ha dicho que la necropsia médico-legal tiene 3 tiempos o fases. La primera fase es el levantamiento del cadáver, la segunda fase es el examen externo del cadáver y la tercera fase el examen interno, ¿no? Entonces es necesario muchas veces perenizar esos hallazgos. ¿Por qué se pereniza? Se fija el momento en que uno hace el examen, porque después de unos días ese cadáver ya no va a estar en las mismas condiciones, se va a transformar producto de la descomposición cadavérica. Y entonces ya no otro dice que hay una sola oportunidad para realizarlo, ¿no? Porque después ya se va a descomponer. Y ahí estábamos en que el artículo 196 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, nos habla pues de lo que es la necropsia. En su primer acápite dice, cuando sea probable que se trate de un caso de crimen para determinar la causa de muerte. En el 2 dice, habla pues de las muertes producidas por un accidente en un medio de transporte o por un desastre natural, ¿no? Donde habla que no es necesario, se va a efectuar de la necropsia, ¿no? Sin perjuicio de la identificación, es decir, que los cuerpos que sean NN, primero tendrán que ser identificados y luego recién entregados a los familiares, ¿no? Y en todo caso dice, es necesario que esta necropsia médico-legal se realice al responsable de la conducción del vehículo siniestrado, ¿no? En los demás casos que se practique, se puede practicar a solicitud de los familiares o a solicitud de las partes que están en el proceso, ¿no? Esta necropsia médico-legal, dice, será practicada por peritos. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en el Ministerio de Salud, en un sitio alejado, y la autoridad los designe para realizar el procedimiento de necropsia médico-legal, ustedes se van a convertir en peritos. Y el perito es el encargado de ilustrar al juez, ¿no? O al administrador de justicia de lo que ha sucedido en este caso con el cuerpo de una persona que ha perdido la vida, ¿no? La ley 9024, que era el Código de Procedimientos Penales, dispuso que la autopsia médico-legal debe comprender siempre la apertura de las cavidades craneal, pectoral y abdominal. También se extenderán los casos necesarios a juicio del juez instructor. En ese tiempo el juez instructor tenía las facultades que hoy tiene el fiscal y siempre que sea practicable a la cavidad raquídea y cualesquiera órganos que deberán examinarse detallada y metódicamente conforme a las indicaciones científicas, ¿no? Desde ahí se dice que la necropsia médico-legal es completa.
se requiere la apertura de todas las cavidades orgánicas, a diferencia de la necrosia clínica que puede ser parcial, es decir, es dirigida, puede ser solo la cavidad abdominal, solo la cavidad torácica, solo la tórax abdominal o solo la cavidad craneal, y en algunos casos podrá comprender todas las cavidades, ¿no? Entonces, la necrosia médico-legal es el estudio que se hace sobre el cadáver, sobre la persona que ha fallecido, que se realiza a instancia o por disposición de la autoridad judicial o fiscal y tiene por objeto informar a la autoridad judicial o fiscal, sobre la causa o causas que produjeron la muerte de la persona. La precedencia para la necrosia médico-legal, como bien dice la diapositiva, puede ser del hospital, o sea, muertes de personas que han estado hospitalizadas, pero que la indicación de su fallecimiento es que requieren de necrosia médico-legal. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un atentado con proyectil de arma de fuego, entra al hospital, puede permanecer hospitalizado 20 días y fallece el día 20. Entonces, significa que como el origen de su internamiento en el hospital fue un hecho violento, va a pasar a la necropsia médico-legal, ¿no? No importa, puede haber pasado 50 días o 100 días, pero si luego de eso fallece y el origen fue un hecho violento, tiene que pasar a la necropsia médico-legal. Actualmente en el Perú dice que las necropsias deben ser realizadas por médicos legistas. Sin embargo, en ausencia, por falta de recurso humano, por falta de repente de porque en algunos sitios alejados no existe instituto de medicina legal, el juez o el fiscal pueden disponer que otro profesional de la salud médico pueda pues realizar este procedimiento. Entonces ellos tienen esa autoridad y lo que ellos disponen tiene es un mandato imperativo, o sea que los ciudadanos estamos obligados a cumplir. Estamos en la necropsia médico-legal, las indicaciones, ¿no? Estas indicaciones prácticamente son en todos los países con algunas ligeras variaciones, ¿no? En todas las muertes violentas, nos estamos refiriendo a los homicidios, suicidios y accidentes. Todas las muertes súbitas y o sospechosas de criminalidad, ¿no? En todos los cadáveres no identificados, no nominato, NN, en las muertes que no tengan certificación médica, como ya lo explicamos, por razones sanitarias, como vuelvo a repetir, porque la necropsia puede ayudar a la prevención o al control de enfermedades infectocontagiosas, por razones de responsabilidad profesional que cada vez son más frecuentes, ¿no? De personas que murieron durante un procedimiento médico, ya sea de tipo diagnóstico o terapéutico, ¿no? De personas que se encuentran bajo custodia del Estado, y esto es importante. Cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado, vamos, cuando ha perdido su libertad. ¿Cuándo pierde su libertad? Cuando se sospecha que ha cometido un delito. Entonces, ¿dónde va a estar? En una comisaría detenido, de repente está en una carceleta, ya sea judicial o fiscal, de repente está en un centro penitenciario, ¿no? Que llaman un penal, como, como el penal de Lurigancho, como Castro Castro, como Sarita Colonia, pero también puede estar en un albergue o en un asilo, ¿no? Un albergue para niños, un asilo para ancianos, y puede fallecer. Y para deslindar la responsabilidad de las personas que están al cuidado de esas personas, es aconsejable que se practique la necropsia médico-legal, ¿no? Y también porque muchas veces hay pues denuncias de malos tratos, ¿no? A las personas que se internan en estos centros, y entonces, con más razón, la necropsia médico-legal. Con fines de cremación, ya dijimos, ¿no? Para prever la desaparición de pruebas en la comisión de delitos. Entonces, los fines, asegurar la realidad de la muerte, ¿no? O constatar la muerte. Establecer la identidad del fallecido, ¿no? La identificación. Determinar el momento en que se produjo la muerte, la data de muerte o tiempo aproximado de muerte. Siempre la data o el tiempo que se dé de muerte siempre va a ser aproximado. ¿Por qué? Porque los fenómenos cadavéricos, si bien es cierto, nos ayudan a dar el tiempo aproximado de muerte, pero también es cierto que tienen grandes variaciones, ¿no? Y eso hace que la data siempre sea aproximada. Comprobar si se trata de una muerte natural o violenta. Hay que ver cuál ha sido la causa de muerte y el mecanismo fisiopatológico que llevó pues, a la muerte, ¿no?
Identifique el agente causante o agente causal, y que en los libros dicen el agente vulnerante. Acá en el Perú le llaman agente causante, ¿no? En caso de ser violenta, hay que comprobar que si tiene características de homicidio, características de suicidio o características de accidente. Averiguar otras circunstancias de trascendencia penal o civil. Por ejemplo, hallar vestigios del... A ver, si puede apagar su micro, por favor. Vestigios del posible autor de un crimen, ¿no? O establecer un orden del fallecimiento. Entonces, la data de muerte es muy importante. Miren ustedes, una coartada puede ser descartada por una data de muerte que esté pues, bien fundamentada y bien realizada, ¿no? Entonces, podría descartarse la coartada del familiar. En la trascendencia de lo que es la herencia, pueden morir dos personas que tienen lazos hereditarios entre ellas, ¿no? Y van a los familiares de uno de ellos va a reclamar que uno murió primero y el otro después, y al revés, los familiares del otro reclaman que el otro murió primero y el que reclamaba primero murió después. Eso ya es un problema judicial. Determinar la presencia de concausas quiere decir que pueden haber enfermedades que han estado previamente en el sujeto y que han, vamos a decir, han hecho que sea más propenso a llegar a la muerte. O pueden ser que conjuntamente con el traumatismo, con la sustancia tóxica, se han agregado patologías que hacen que la muerte sea más rápida, ¿no? Entonces, pueden ser preexistentes, pueden ser existentes y también pueden ser sobrevinientes, ¿no? Determinar posibles motivaciones suicidas, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias, ustedes van a ver que, por ejemplo, las personas que tienen un cáncer terminal terminan pues quitándose la vida, ¿no? Se ahorcan o toman una sustancia tóxica o de repente se degollan, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufrimiento que les causa la enfermedad es grande y también se ven que no es solamente sufrimiento para ellos, sino también para sus familiares, ¿no? Y al final pues toman la decisión de quitarse la vida, ¿no? Igual, por ejemplo, las damas que por ave motivos han perdido la gestación forzadamente o en forma provocada, ¿no? Entonces se deprimen, porque generalmente la pareja biológica las abandona, ¿no? Después de que las indujo a la pérdida de la gestación, después las abandona. Entonces se deprimen y entonces muchas veces terminan quitándose la vida, producto de esa maniobra abortiva, ¿no? Colectar muestras de interés criminalístico, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cuando encontramos los proyectiles de armas de fuego, ¿no? Entonces, es necesario que esos proyectiles de arma de fuego se puedan recuperar. ¿Para qué? Para que se haga el estudio balístico de esos proyectiles de arma de fuego, ¿no? Determinar la posible movilización del cadáver. Eso es importante porque ustedes han visto, van a ver seguramente en lo que es la escena del crimen, que existen escenas del crimen primaria, que es donde se realizó el mayor intercambio de violencia y probablemente el sitio que con más frecuencia se da muerte a la persona. Pero después, para distraer la investigación, para obstaculizarla, el cuerpo pues puede ser llevado a otro lugar, ¿no? A un sitio descampado, a un basural, detrás de un cerro, arrojada al mar, al río, ¿no? Entonces, ¿con qué? Para distraer pues la investigación. Orientar la identificación del autor, muchas veces se encuentran pues en las uñas, en las manos de las personas, botones, cabellos, ¿no? Ni qué decir si ha tenido relaciones sexuales, vamos a encontrar pues los espermatozoides en la cavidad anal o rectal, y eso va a servir para identificarlo, igual que las células que están en contacto se retira de la piel del agresor, y luego eso nos puede servir para que se pueda identificar a esa persona. Entonces, las fases o tiempo que ya les había mencionado, ¿no? Levantamiento del cadáver, el examen externo y el examen interno, ¿no? Y algo importante, ¿no? Ahora se dice la fase complementaria. ¿Por qué? Porque al igual que la medicina, ahora también pues la tecnología ha invadido la medicina legal, ¿no? Y entonces ya ahora no se concibe una necropsia que no haya pedido pues exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces algunos, por supuesto, son casi obligatorios y algunos pues son opcionales. Entonces vamos a hablar del procedimiento de necropsia, ya con el cadáver en la posición anatómica sobre la mesa de Morgagni o la mesa de necropsia. Empezaremos describiendo las prendas de vestir, los objetos personales y los elementos asociados al cadáver,
como pudieran ser documentos de identidad, de trabajo, ¿no? Con contratos de trabajo, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente objetos de valor como cadenas, anillos, donde hay fechas iniciales grabadas y que ayudan pues a la identificación, ¿no? Luego de retirar la vestimenta y ya con el cadáver desnudo, empezaremos con el llamado examen externo del cadáver. De la cabeza a los pies, de la derecha a la izquierda y de adelante hacia atrás. Toda la superficie externa del cadáver debe ser reconocida, ¿no? Este examen externo también es conocido como el examen extoscópico del cadáver. Entonces, el examen externo en realidad empieza con la actitud, la posición y la orientación del cadáver, pero eso se tiene que hacer en el lugar del hecho, en la escena del crimen. Ya en la sala de necropsia todos los cadáveres están en la misma posición y la misma orientación, ¿no? Entonces ya no cabe hacer eso en sala de necropsia. La vestimenta, las pertenencias y objetos del cadáver. El retrato hablado, es decir, la descripción escrita del cuerpo, ¿no? De cómo se encuentra el cuerpo, ¿para qué? Para que se pueda pues poner las principales características de su rostro, boca, nariz, ojos, frente, ¿no? Las regiones genianas. Algo que llame la atención, el color de los cabellos es obligatorio, el color de los ojos, ¿no? Porque esas son señas que ayudan a la identificación. Y además podría tener señas de interés médico legal, como pudiera ser, por ejemplo, cicatrices, ya sean operatorias o sean de lesiones traumáticas, pudiera haber también tatuajes, principalmente en el mundo delincuencial, es muy frecuente encontrar tatuajes, ¿no? Que ellos se tatúan sobre las cicatrices o están privados de libertad y empiezan a añorar a sus seres queridos y se tatúan en el brazo el nombre de los hijos, del esposo, de la mamá, del papá, de repente de la querida, no sé, ¿no? Pero son muy propensos a hacerse tatuajes, ¿no? También pudiera ser que tiene alguna ausencia, de repente pues le falta parte de un pabellón auricular, de repente le falta un ojo, ¿no? Entonces son ausencias que pudieran haber. También pueden haber deformidades que hay que describirlas, podrían haber teratologías, ¿no? Que también hay que describir, pudieran haber amputaciones, ¿no? A veces hay amputación de las manos, de los dedos, que son mucho más frecuentes, igual que de los pies, la pierna o a veces pues hasta el muslo, ¿no? Pero eso es de acuerdo a cada uno de los cuerpos. Cada cuerpo es una persona, es un cadáver individual, diferente a los demás, ¿no? Entonces no podemos generalizar un hallazgo a todos. Cada uno tiene sus propias particularidades. Descripción de los fenómenos cadavéricos tempranos o tardíos, ¿no? Entonces existen fenómenos cadavéricos de las primeras horas, de las primeras 24, 36 horas, y existen los tardíos, que son los de descomposición orgánica o putrefacción, que ya se dan después de las 24, 36 horas, ¿no? La estimación de la data de muerte o tiempo aproximado de muerte. La descripción detallada de las lesiones externas que presenta el cadáver, ¿no? Entonces aquí en la necrosis ustedes van a tener que examinar las lesiones traumáticas que las están estudiando, lesiones por objeto contundente, lesiones por arma blanca, después vendrán por arma de fuego, los elementos constrictores, después vendrá el frío, el calor, el fuego, la electricidad, ¿no? Los ácidos, los álcalis, y entonces vamos a ir describiendo este tipo de las lesiones que pueda presentar el cadáver. ¿Por qué? Porque alguna de esas lesiones puede explicar la muerte del cadáver, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer un estudio detallado de las lesiones. Y si no explican la muerte de la persona, de repente contribuyeron, ¿no?, a que la persona fuera victimada. Y ahí tienen precisamente lo que les estaba hablando, ¿no? Empieza describiendo la vestimenta del fallecido, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo la vestimenta, cómo llega, cómo lo recibimos, ¿no? Incluso pueden ustedes ver que incluso la vestimenta puede estar pues impregnada de líquido sanguinolento, de sangre, ¿no? Humedecida por la sangre. ¿Por qué? Porque había pues, una hemorragia y una herida, y entonces eso explica la característica de la vestimenta, ¿no? Y ya con
Con el cadáver desnudo ustedes pueden ver que en toda la posición se mapea toda la superficie corporal, hacia la derecha, hacia la izquierda, tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores, miembros inferiores, empieza en la derecha, se va hacia la izquierda, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, de tal manera que no quede ninguna superficie del cadáver que no sea examinada. Si se encuentra alguna particularidad en ese examen, se hará pues una toma de acercamiento, ¿no? Con la finalidad de ver la particularidad. Por ejemplo, ahí en el cadáver de la mano derecha inferior, se ve que al retirar el algodón está embebido en sangre, ¿no? Entonces, eso da a entender que al momento de su muerte, la persona ha tenido pues su hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces, se acerca la foto y se toma. Si presenta alguna lesión, le vamos a hacer una toma de acercamiento, ¿no? Con la finalidad de poder evidenciar la lesión, ¿no? Y ahí tienen ustedes un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en la región submentoniana y que se continúa en la cavidad bucal, ¿no? Entonces va a perforar el paladar y va a ingresar pues a la base del cráneo, ¿no? Está ingresando por la región submentoniana y está saliendo por la región fronto o parietal, ¿no? Y ahí está emergiendo el proyectil de arma de fuego, vendría a ser el orificio de salida. Entonces, este examen externo aporta datos que establecen o ayudan a la identificación, busca y establece signos de toxicidad, explora y determina signos de asfixia, describe las características de las lesiones traumáticas si las hubiera. En la gran mayoría de casos, ojo, determina el agente causante de los traumatismos, que luego son corroborados en el examen interno. Busca y establece signos de lucha y o defensa, ¿no? Entonces, porque a la autoridad ya le interesa pues saber si la persona se defendió o estuvo en estado de inconsciencia. Entonces, ¿por qué? Porque si estuvo en estado de inconsciencia es un agravante del delito. Y si el delito fue violación sexual, peor aún, pues, ¿no? Establece la data de muerte o tiempo aproximado de muerte y recolecta indicios y evidencias que ayudan a la identificación del autor. Para eso tomamos el llamado sarrunguial, para eso tomamos en una dama el hisopado anal, el hisopado vaginal, también en el hombre el hisopado anal cuando se sospecha que ha habido una relación sexual, con la finalidad de poder pues ver si está relacionado o no el presunto autor con el hecho, ¿no? Y ahí tienen ustedes la importancia de este examen. Miren ustedes la vestimenta para la identificación, las características de la vestimenta, porque muchas veces las ropas también albergan o son testigos de los traumatismos que le han propinado a la víctima, ¿no? Y ahí en la chompa ustedes pueden ver la chompa y el polo todos desgarrados, ¿no? Producto del agente lesionante. También pueden ver ahí una dama, una joven que tomó su campeón, raticida en la parte superior, ¿no? Las características del hongo de espuma, la congestión ocular, la miosis, la relajación de esfínteres, la cianosis central y periférica. También pueden ver la característica identificatoria del tatuaje. Nos ponemos en la puerta de la universidad y todos empiezan a mostrar su brazo derecho y les aseguro que no hay uno que tenga esas características de este tatuaje. Entonces el tatuaje individualiza a esta persona y hace pues más fácil que lo podamos identificar. Y recordar que tenemos métodos certeros de identificación como la dactiloscopía, el odontograma, el ADN, y también se dice que la historia clínica también es un método certero de identificación, solo que habría pues que recolectar a veces historia clínica de diferentes sitios, de diferentes hospitales. Eso lo hace muy tedioso, por eso que no se practica, ¿no? En la práctica. Y ahí está, miren, el examen externo, el examen ayuda pues a determinar el agente causante, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la fémina que estuvo con su chompa toda desgarrada y tiene pues un sinnúmero de lesiones punzocortantes penetrantes, las llamadas puñaladas, ¿no? Entonces, el solo hecho del examen externo ya me está diciendo cuál es el agente causante. Un objeto con punta y filo. En la inferior de la mano izquierda tienen ustedes un proyectil de arma de fuego. Es un disparo a cañón aplicado, ¿no? La herida desgarrada, estrellada, que simula el signo de la bocamina de Hoffman. Igual en la parte de la región interciliar también tienen un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego. En la parte superior izquierda tienen un acortamiento del miembro inferior izquierdo.
¿no? ¿Por qué? Por una fractura. Le toman una placa y sale una fractura triangular de la tibia, que es característico de un atropello, ¿no? Un accidente de tránsito. Entonces ya tienen ahí solamente con el examen externo ya tengo idea, y en algunos casos ya puedo asegurar cuál es el agente causante. Por eso que cuando ustedes van al levantamiento, el fiscal les va a pedir la probable causa de muerte y el probable agente causante. ¿Por qué? Porque muchas veces el examen externo es suficiente para dar el probable agente causante y la probable causa de muerte. No siempre, pero en un buen porcentaje de casos, cuando es la muerte violenta, sí va a ayudar o sí se va a poder dar ese agente causante y esa causa probable de muerte. Después viene el examen interno. En el examen interno, como se imaginarán, es la apertura, pues, o el examen de todas las cavidades orgánicas que ya las habíamos visto, o ya las habíamos mencionado, perdón, pero donde tiene mayor importancia y no se había mencionado es la región cervical, el cuello. La mayoría de autores de medicina legal dicen que el cuello es la tierra de nadie. Una pequeña lesión a nivel del cuello puede explicar la muerte de una persona. Entonces, el cuello es una región que en medicina legal no se puede dejar de examinar, tanto de la parte externa como en la parte del examen interno, ¿no? La cavidad craneal, donde está alojado el encéfalo, principalmente el cerebro, la cavidad torácica, ustedes ya saben cuáles son los órganos, igual la cavidad abdominopelviana, y opcionalmente pues la cavidad raquídea donde está la médula espinal. Y no se olviden que además cualquier otro órgano, cualquier otra región corporal que albergue pues un interés criminalístico, ¿no? o médico legal para su exploración. Las técnicas de apertura, cómo voy a abrir, ¿no? Entonces vamos a empezar con la apertura de la cavidad craneal, ¿no? Entonces, de la parte posterior del pabellón auricular del lado derecho, me voy a dirigir a la parte posterior del pabellón del lado izquierdo. Y para ello voy a pasar por la parte más prominente del cráneo, que es el vértex, ¿no? Se van a dividir en dos el cuero cabelludo, la mitad anterior se repliega hacia la frente y la mitad posterior se repliega hacia atrás, en dirección al cuello, ¿no? Siempre es necesario tener un zócalo porque se va a tener que aserrar para la apertura. Ustedes van cómo se va decolando el cuero cabelludo y va exponiendo la bóveda del cráneo, o también conocida como la calota craneana. Después de eso se tiene que aperturar la cavidad craneana. Entonces, no importa si es una sierra manual o mecánica o es una sierra eléctrica. Acá en Lima, en la morgue central de Lima, más se utiliza la sierra mecánica. ¿Por qué? Porque la sierra eléctrica levanta un polvillo óseo, ¿no? Entonces, el personal técnico tiene, vamos a decir, cierta reticencia a ese polvillo, ¿no? Porque piensa que puede tener una infección y les puede transmitir, ¿no? Entonces dice, no, nosotros abrimos con la sierra manual, porque en la sierra manual le echamos un poquito de agua y ya no se levante ese polvillo. El polvillo es más grueso y por lo tanto ya no va a ser tan fácil que el viento lo pueda levantar como si fuera humo, ¿no? Entonces, eso hace que el personal prefiera la sierra mecánica. Total, el objetivo es la apertura de la cavidad. Si se cumple el objetivo con la sierra mecánica, que se abra con la sierra mecánica. Si se cumple el objetivo con la sierra eléctrica, que se abra con la sierra eléctrica. Entonces, como ustedes ven, es un corte circular, ¿no? Porque la calota craneana es media circular, medio boidea, ¿no? Entonces vamos a abrirla de esa manera. Y como ustedes ven en la fotografía inferior derecha, ya retirada la calota o la bóveda craneana, inmediatamente se va a exponer la dura madre que cubre los hemisferios cerebrales. Después se va a disecar la dura madre, como ustedes ven ahí, en el surco interhemisférico, en el seno transversal también le llaman, y entonces vamos a ir retirando la dura madre y se va a replegar en 2 o en 4, en este caso de la figura se ha replegado la dura madre en 4, ¿no? Colgajo hacia la derecha y hacia la izquierda anterior y colgajo hacia la derecha e izquierda posterior, ¿no? Se expone ya los hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Luego se va a retirar la masa encefálica. Para eso
se introducen los dedos por debajo de los lóbulos frontales y temporales y luego se va a cortar la tienda del cerebelo, ¿no? La dura madre que está cubriendo la tienda del cerebelo con la finalidad de liberar al cerebelo, pues. Y ya entonces esa liberación del cerebelo va a exponer el tronco encefálico y el bulbo raquídeo. Entonces se va a introducir los dedos con el bisturí con la finalidad de hacer un corte al finalizar el bulbo raquídeo o al empezar la médula espinal, ¿no? Y se va a separar el encéfalo de la médula espinal. Así como están viendo en las figuras, de tal manera que después ya se desprende y ustedes pueden tener ya pues luego se hace el examen ya de la bóveda, o sea, del hueso, tanto de la bóveda como de la base del cráneo. Pero para eso vamos a retirar, ¿no?, la dura madre. Si no retiramos la dura madre, aunque ustedes no crean, muchas veces van a pasar desapercibidas las fracturas. Entonces es necesario retirar la dura madre para hacer el examen de la superficie ósea de la bóveda y la base del cráneo. Ahí lo tienen ustedes ya abierto, como se está retirando, se retira y miren ustedes ahí, retirar la dura madre se nota nítidamente las fracturas de la base del cráneo, piso anterior, piso medio, piso posterior. Después haremos la necropsia del cuello. Existen clásicamente estas dos técnicas, aunque se han ideado otras, pero estas son las más frecuentes, donde está el punteado azul es como desde las mastoides baja una línea que es un corte que llega hasta el manubrio external y de ahí se decola la piel en dirección hacia la cara, ¿no? Y deja expuesta pues las partes blandas de la zona anterior del cuello. También se puede hacer con el corte longitudinal en la línea media, que es el más frecuente. Igual va a exponer las estructuras blandas del cuello, ¿no? Entonces, una vez expuestas, se va a hacer lo que se llama la evisceración de la estructura cervical. Con la lengua se va a retirar todo lo que viene a ser la faringe, la laringe, el esófago, la tráquea y los bronquios. Y hay que recordar que ahí también están las glándulas tiroides, ¿no? Entonces también lo vamos a ver en el examen del cuello. Particular importancia pues tiene este examen del cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vía aérea pueden existir cuerpos extraños, ¿no? Principalmente en los niños, ¿no? Entonces, que han impedido el paso del aire y que pueden explicar la muerte. En los adultos, el llamado atragantamiento, ¿no? Que también puede obstruir la vía aérea, ¿no? Por eso dicen cuando un paciente se ha tequeado, que no se le transporte en el decúbito dorsal, sino con la cabeza lateralizada, para facilitar que pueda expulsar el vómito y no se aspire, porque si se aspira, de repente se asfixia y se muere, ¿no? Lo que les había adelantado escrito en la mano izquierda de la diapositiva, la importancia que tiene el examen de la vía aérea para los casos de las llamadas asfixia por sofocación. Esas asfixias por sofocación se clasifican en obstrucción de orificios respiratorios y también hay la oclusión de orificios respiratorios y la obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Ahí tienen la obstrucción de vías respiratorias. Después hará el examen de los planos profundos, ¿no? Quiere decir de las zonas prevertebrales y vertebrales, ¿no? En este caso, las vértebras cervicales, ¿no? Que también el examen de no retirarse, de no eviscerarse, no se va a poder evidenciar fracturas o traumatismos a nivel de los huesos de la columna cervical. Para eso hay que hacer la evisceración, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la evisceración y revisan todas las estructuras, ya no es tan importante tomar las radiografías, ¿no? Entonces, si ustedes lo van a ver, como se dice, en vivo y en directo, ya no se hace tan necesario, ¿no?, las tomas de las radiografías. La región cervical, como ustedes pueden ver ahí, ya se ha eviscerado, entonces nos está mostrando la epiglotis, la glotis, se va a abrir, ¿no?, para ver cómo están las cuerdas vocales, cómo está la luz laringea. Ahí pueden ver en la superior izquierda la exploración de la tráquea, un corte, y ustedes pueden ver que tiene un líquido sanguinolento en su interior. Después se ha retirado ya todo el paquete visceral del cuello, y entonces ahí abajo tienen pues lo que llaman el complejo
laringo, tráqueo, esofágico, tiroideo, ¿no? Y entonces con la finalidad de estudiar. En este caso, pues tiene traumatismos, ¿no? Infiltrados hemorrágicos. ¿Por qué? Porque es en un caso de una estrangulación. Y aquí, por ejemplo, la evisceración ha permitido pues ver la fractura a nivel cervical, ¿no? C4, C5, ahí está la fractura. Si no hubiéramos eviscerado, de repente no se lograba evidenciar ese tipo de fracturas. Después viene la necrosis del tórax y el abdomen. Hay diferentes técnicas como abrirlo. Una es la más frecuente, la que usamos en la línea media, desde la región submentoniana hasta las sínfisis del púbico, que abarca el cuello, el tórax y el abdomen y la pelvis. Hay otras que es en T, que van de una articulación acromioclavicular a la opuesta en línea recta, y después en la línea media anterior se hace un corte hasta la sínfisis del pubis, y ahí se tiene. Otras en Y, que ya igual vienen de la sínfisis, pero se unen a nivel del esternón por debajo del manubrio, y eso hace que después se prolonguen hacia la región suprapúbica, ¿no? Ahora también hay incisión en U, que sigue la línea media axilar de un lado, sigue la región suprapúbica en forma horizontal y nuevamente toma la línea media axilar del otro lado, ¿no? Algunos la dejan solo hasta ahí, otros la continúan hasta la región de las clavículas, en el límite con el cuello, y otros incluso la llevan hasta más arriba, hasta los ángulos mandibulares, y cuando levantan todo ese colgajo deja expuesto cuello, tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Y la desventaja es pues de que de repente va a ser, la estructura va a ser más trabajosa, también al familiar no le va a parecer muy bien que tenga tanto estructurado toda la parte anterior de su cuerpo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues ahí están viendo, miren, a la parte superior en Y, en la parte inferior izquierda en T, la en L, que es la que estamos viendo en la parte inferior derecha. Una vez que se ha decolado, se ha disecado la piel del tejido celular subcutáneo, hay que retirar el peto esternal. ¿Qué es el peto esternal? Es el esternón con la unión de las partes cartilaginosas de las costillas. Recuerden ustedes que las costillas se articulan con el riñón por su parte cartilaginosa. Entonces lo que se hace es cortar la unión óseo-cartilaginosa de las costillas y se levanta conjuntamente con el esternón y se le retira. Entonces se llama el peto esternal. Eso permite, como ustedes pueden ver en la figura o en la fotografía de la mano derecha inferior, la exposición de los órganos de las vísceras del tórax, los pulmones, por lo menos de los pulmones y el corazón. Porque los órganos abdominales, a no tener una cubierta ósea, se van a exponer a la apertura de la pared abdominal. Entonces, una vez aperturada la cavidad torácica, vamos a empezar con la inspección en situ de los órganos torácicos. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, cavidad pleural derecha, cavidad pleural izquierda, corazón, saco pericárdico, contenido del saco pericárdico, ¿no? Parte posterior del corazón y el inicio de los grandes vasos, ¿no? Principalmente de la arteria aorta. Después de eso vamos a proceder a sacar en sí lo que viene a ser el corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se llama, el corazón puede explicar la causa de la muerte de una persona, ¿no? Entonces se le puede ver cómo están sus características, su peso, sus medidas, su forma, ¿no? La forma del corazón, el color, la prueba hidrostática de la válvula aórtica y pulmonar para ver si no están insuficientes, ¿no? Es decir, que el agua no debe ingresar por el cierre de las válvulas. La apertura de las aurículas para ver las orejuelas, ¿no? También de los ventrículos para ver las cavidades ventriculares, derecha e izquierda, para la hipertrofia concéntrica o excéntrica, para la dilatación de las válvulas en insuficiencia cardíaca congestiva. También de las arterias coronarias, ¿no? Hay arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, la circunfleja en la izquierda se va a dividir, y entonces ustedes tienen ahí para que se pueda ver. ¿Por qué? Porque hay que seguirlas para explicar cuál es el territorio del infarto que se pueda encontrar en el cadáver, ¿no? Una vez que hemos retirado ya los órganos, vamos a iniciar con qué finalidad, con la finalidad que quede expuesta la parte ósea y cartilaginosa, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí, una vez retirada todas las vísceras, cómo es que
podemos ver a simple vista la integridad o no de los arcos costales, de la clavícula y de la columna. Y ahí pueden ustedes ver cómo están pues fracturados los arcos costales del lado izquierdo de la parrilla costal izquierda. Hay un repaso, el retiro del peto external, las estructuras orgánicas, principalmente el corazón, los pulmones, derecho e izquierdo, las cavidades pleurales y finalmente retirado ya los órganos para ver cómo están las estructuras óseas del tórax. Y después vendrá el abdomen. El abdomen tiene la desventaja o la ventaja que no tiene pues estructura ósea que la recubra ni cartilaginosa, ¿no? Entonces la cabeza es una caja ósea, el tórax es una jaula, ¿no? Tiene estructuras óseas, pero están unidas mediante los músculos intercostales, de tal manera que no permite pues, que los órganos de la cavidad torácica puedan ser expuestos al exterior, se llama la jaula torácica. En cambio, los órganos abdominales están expuestos porque no tiene una cubierta ósea, ¿no? Entonces, igual como hemos examinado in situ los órganos del tórax, vamos a examinar in situ los órganos del abdomen. Empezaremos por el hígado, pasaremos hacia el vaso, después el esófago, el estómago, después miraremos las características de los intestinos delgado y grueso, miraremos si tiene apéndice o no, si tiene vesícula o no tiene, si la cavidad peritoneal está ocupada por algún líquido, principalmente por sangre, en lo que es el hemoperitoneo, ¿no? Recordemos que en el tórax no está ocupado para ver si hay un hidrotórax, un hemotórax o de repente un derrame pleural, ¿no? Igual hacemos en el abdomen. Luego, órgano por órgano son retirados. ¿Para qué? Para su estudio ya pormenorizado de cada órgano, ¿no? Entonces ya se retiró, se retira con la finalidad de que se pueda luego disecar los órganos para su estudio, ¿no? Después ya viene el examen visceral, que ya viene a ser el examen órgano por órgano. Todos los órganos se pesan y se miden, y eso permite pues que podamos hacer el examen de sus medidas, de su peso, y luego vamos a disecarlos con esto, ¿no? En la cavidad abdominal, especial interés pues tiene el contenido gástrico, porque puede ser el vestigio de la última ingesta del fallecido que pudiera ser una sustancia tóxica, o también podría ser, ¿por qué? Porque ahí está los genitales internos de las damas, ¿no? El útero y los ovarios, y el luto pudiera ser asiento de una gestación o pudiera ser el único indicio que tenemos de que la persona pues fue sometida a una maniobra abortiva. ¿No? Ya ha retirado todas las vísceras para hacer el examen de las estructuras óseas de la columna lumbar, del sacro, de las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Del pubis y de las ramas pubianas, de la sínfisis púbica, ¿no? Para eso hacemos la evisceración. De ahí tienen nuevamente hígado, vaso, páncreas, ¿no? En los genitales, la vejiga ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen ustedes el examen en la inferior del lado derecho, el examen del útero y los anexos, los riñones, ¿no? El páncreas, el apéndice en la superior derecha, el páncreas en la superior izquierda. Entonces tiene sus fines, ¿no? Establece la trayectoria de las lesiones traumáticas cuando las haya en los órganos internos. En armas blancas orienta sobre la profundidad de la lesión. ¿Por qué la profundidad de la lesión? Porque tienen que tener en cuenta el signo del acordeón, ya que es muy importante, sobre todo en la cavidad abdominal, también en la torácica, pero con mayor, vamos a decir, con mayor magnitud en la cavidad abdominal. El conjunto del examen externo establece la dirección de las lesiones traumáticas, ¿no? Confirman el agente causante de los traumatismos, establecen la causa final de la muerte, lesión, enfermedad de órganos vitales o efecto de sustancias tóxicas. Establecen el mecanismo de la muerte, hemorrágico, inhibitorio, asfíctico, infeccioso, neoproliferativo, degenerativo, etc. En conjunto con el examen externo, establece la causa básica, ¿no? La causa básica en la necrosia, cuando es una muerte violenta, es obligatoria, ¿no? Decir cuál es, cómo se originó la muerte en una muerte violenta, que es la causa básica. Colectar indicios y evidencias de tóxicos, traumatismos o enfermedades. Vienen las técnicas de evisceración. Hemos examinado los órganos in situ, los vamos a eviscerar.
Existen determinadas técnicas, la evacuación en masa de Lutelli, ¿no? Que dice que se va a viscerar desde la lengua hasta el ano, en un solo bloque, todo. Y ya por fuera de esto se va a retirar los órganos previo examen de sus relaciones anatómicas, ¿no? Y después de ellos se retira órgano por órgano. Después GOM o de Virchow es la individual, es decir, que vamos a retirar órgano por órgano, que dicho sea de paso, de repente es la que más se utilice, ¿no? Pero también hay otras, como la disección en bloque, como de GOM, que habla de los bloques torácico o cardiopulmonar, del bloque abdominal, del bloque urinario. Entonces, es por bloques, por regiones. Se retiran en conjunto. Y después viene la descripción de la disección in situ de Rokitansky, que ya casi no se utiliza, ¿no? Que la técnica solamente es aperturar las cavidades y dar una examinación a los órganos, pero sin retirarlos, sin moverlos de su sitio anatómico de implantación. Si es necesario, se toma la muestra y si no, no. Las técnicas de necropsia actualmente, de acuerdo al caso y de acuerdo a los salarios que tengamos, podemos combinar las técnicas con la finalidad de que la necropsia tenga mejores resultados, ¿no? Y eso es lo que actualmente hacemos en la morgue de Lima. Es un ejemplo de la disección de Lutelli, todos los órganos desde la lengua hasta el ano, ¿no? Este es en bloques de GOM, el bloque torácico, el bloque abdominal, el bloque cervical, el bloque geniturinario, se van a ir retirando, así como ustedes pueden mirar en las fotografías, ¿no? Y ahí está la disección por bloques, en un resumen. Después ya viene la disección individual de los órganos, ¿no? Entonces, cada órgano va a tener que ser examinado. ¿Por qué? Porque pudiera ser, pues, que si no lo examino, no diseco el corazón, no voy a encontrar el infarto, ¿no? Entonces necesito examinar el corazón. De repente no diseco el parénquima pulmonar y no encuentro la hemorragia aspirativa o no encuentro la hemorragia pulmonar. De repente no encuentro la cavidad, la caverna de la tuberculosis, ¿no? O de repente no encuentro la neumonía. Entonces tengo que examinar órgano por órgano. En el hígado de repente no encuentro pues la esteatosis o no evidencio de repente la hepatitis o la cirrosis, ¿no? Hepática. Y cosa similar con los demás órganos de la economía. Entonces, cada órgano, como ustedes pueden ver, se ve examinando. Ustedes acá pueden apreciar una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Aquí también, adherida, acá hay zonas de contusión encefálica, ¿no? Es decir, de hemorragia parenquimal en el cerebro, producto de un traumatismo contuso. Igual ahí ya se diseca luego con los cortes de Charcot para ver cómo está la sustancia blanca, la sustancia gris, la relación entre ambas. También se abre lo que es el cerebelo y el tronco encefálico, ¿no? Se miran los vasos sanguíneos, se mira cómo están las meninges engrosadas, ¿no? Tanto la aracnoides como la dura madre. También se ven los pares craneales, principalmente pues el olfatorio y el óptico, que son los más visibles. Los otros requerirían una disección más minuciosa y que el cerebro sea puesto pues bajo formal para que fije y luego poder explorar los demás pares craneales. Ustedes pueden ver ahí ya los pulmones, ¿no? Tanto íntegros como al corte, ¿no? Viendo el parénquima. El corazón, tanto íntegro ya como al corte, viendo ya las características del miocardio, luego de haber visto las cavidades, las características de las cavidades y las características del miocardio para ver si está hipertrofiado o no está hipertrofiado, está hipotrófico, ¿no? Entonces, para mirar el hígado, ¿no? Entonces, para ver la forma del hígado, su volumen, su peso, después de eso para explorar la vesícula biliar, para ver cómo está, si está ocupada o no está ocupada por cálculos. Después el parénquima pulmonar para ver pues, si tiene zonas de esteatosis o de cirrosis hepática, ¿no? Que nos ayuden pues a hacer el diagnóstico. Después de eso, ya ustedes están mirando cómo se van examinando lo que son el vaso y el páncreas, ¿no? Igual les va a cortar, se van a ver, en este caso hay un vaso supernumerario, ¿no? Tenía 2 vasos accesorios, el normal, y tenía 2
los vasos más pequeños, ¿no? Esa particularidad de ese cadáver. Ahí está el páncreas, el parénquima lobulillar, los riñones y la próstata, ¿no? Riñones pálidos, los que se ven ahí en la figura del lado izquierdo, y congestivos, los que se ven en el lado derecho, ¿no? Están con la próstata. Después el estómago, para ver el contenido gástrico, ¿no? Que tiene su importancia porque pudiera ser la última ingesta de un tóxico, ¿no? Y estar pues todavía retenido a nivel de la cavidad gástrica. Ver cómo está la mucosa, si tiene, está congestiva, está hemorrágica, ¿no? Para relacionarlo con la última comida del fallecido. Después los exámenes de laboratorio, que pueden ser solicitados en el examen externo, en el levantamiento del cadáver, en el examen interno, ¿no? No solamente del mismo análisis de laboratorio, sino también los de ayuda diagnóstica, ¿no? Principalmente pues las radiografías, que nos ayudan mucho cuando es proyectiles de arma de fuego, ¿no? Porque ayudan a su localización y abrevian el tiempo aproximado, el tiempo de la necrosis. Porque una persona que fuera herida y llega al hospital y hay que salvarle la vida, el médico no se preocupa en recuperar el proyectil porque está primando la salud y la vida. Pero cuando ya es un cadáver y no hay salud y no hay vida, ya tiene su prioridad el proyectil porque va a servir para la investigación. Y sí o sí hay que recuperar los proyectiles que hayan quedado alojados en el cuerpo. Ahí tienen la relación de los más frecuentes de los exámenes químico-psicológicos, ¿no? Dosaje etílico, metílico, clorhidrato de cocaína, metales pesados, monóxido de carbono, drogas de abuso, medicamentos, ¿no? El químico toxicológico y el dosaje etílico son ya de rutina en todas las muertes violentas, ¿no? Se deben solicitar. Las demás, dependiendo de las características y la información de que nos llega, se pueden solicitar también. Y ahí ven algunos ejemplos de cómo se toman las muestras, en este caso la muestra de orina de la vejiga y la muestra de humor vítreo del globo ocular, ¿no? Y también la necrosis de cómo se puede abrir la cavidad, la cavidad raquídea, ¿no? Donde está alojada pues, la médula espinal. La necrosis cuando implica otras partes del organismo, como puede ser el brazo, la pierna, el antebrazo o el muslo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está explorando todas las estructuras musculares de los miembros inferiores, ¿no? Entonces se va a hacer esa disección. También se puede hacer en casos, por ejemplo, de una lipoescultura. También se puede necrosar la parte posterior, ¿no? Se puede disecar los músculos. Y como les decía, las incisiones pueden ser parciales en la necrosis clínica, solo para la cavidad torácica, como están viendo en la línea entrecortada. Solo para la cavidad abdominal, igual, solo se abre esa parte nada más, que es diferente a la necrosis médico-legal, ¿no? El instrumental que se necesita para que se pueda, pues, realizar. Ustedes dirán, ¿y es necesario que toda la necrosis tenga todo ese instrumental? En la realidad no. Hay sitios del Perú en que solo la necrosis se hace con un cuchillo y una sierra para cortar la cabeza, ¿no? Y no utilizan todo el instrumental que ustedes están viendo, ¿no? Un cuchillo para cortar los órganos, para aperturar el cadáver, la sierra para aperturar la cabeza y una aguja de sutura para después cerrar la necrosis. En otros tenemos mayor cantidad de instrumental y podemos pues utilizarlos ya con más técnica, ¿no? Con base en una necropsia más sofisticada, ¿no? Pero si es que no hubiera el instrumental, con lo básico se tiene que realizar la necropsia cuando es dispuesta pues por la autoridad competente. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado. Estamos justo en la hora para que se vayan a sus prácticas. Si hubiera por ahí alguna pregunta, por favor, háganmela llegar lo más rápido posible para que también pueda ser contestada, ¿no? ¿Aló? Bueno, al parecer no van a participar haciendo preguntas. Debe ser por lo avanzado de la hora. Yo les agradezco por su atención y seguramente nos encontraremos algún día. No los conozco a todos, pero por lo menos al grupo que estoy tutoreando en la práctica, ya nos vemos en unos cuantos minutos, ¿no? ¿Está Daniel por ahí? ¿O ya abandonó la sesión? Daniel.